Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida. El único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas de Om Radio? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, hoy tenemos, pues obviamente Hugo acompañándome aquí como siempre, gracias Hugo. Tenemos un invitadazo, un padrino de mucho tiempo que siempre ha estado en estructura y hoy vamos a hablar del tema, la historia de AA y su estructura. Entonces se presentan los compañeritos antes de pasar al enunciado. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Radio Escuchas, Lore? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con gusto una vez más acompañándote y estrenando instalaciones de Om Radio. Sí. Está padre y pues acá con el padrino Raciel, que ya tiene largo trecho recorrido en Alcohólicos Anónimos, ya ha estado en el servicio y en la estructura durante muchos años. Entonces es un programa muy enriquecedor porque pues es un tema poco tocado en AA, pero sí es de vital importancia, ¿no? Este tema. Adelante, padrino, con el gusto de saludarte. Gracias, buenas tardes, Lore, Hugo. Con todo gusto, Radio Escuchas. Estoy aquí para tratar de compartir el conocimiento y la experiencia que tengo en la comunidad. Perfecto, padrino. Muchísimas gracias, Raciel, qué bueno. Pues bueno, les voy a leer tantito el enunciado, ¿no? De qué se trata, qué hacemos en Alcohólicos Anónimos. Siempre al principio de una junta leemos este enunciado. Y dice así: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Adelante, Hugo. Pues bien, la reflexión del día 1 de marzo funciona. Funciona, realmente funciona. Alcohólicos Anónimos, página 88. Cuando logré mi sobriedad, al principio tenía fe únicamente en el programa de Alcohólicos Anónimos. La desesperación y el temor me mantienen sobrio, ayudado quizás por un padrino cariñoso y duro. La fe en un poder superior me llegó mucho más tarde. Al comienzo esta fe venía lentamente. Después de que yo empezaba a escuchar a los otros compartir las reuniones acerca de sus experiencias a las que nunca me había enfrentado sobrio, pero con las cuales ellos se estaban enfrentando reforzados por un poder superior. De este compartimiento surgía la esperanza de que yo también podría conseguir un poder superior y que lo haría. Con el tiempo llegué a saber que un poder superior, una fe que funciona, sean cuales sean las circunstancias, es posible. Hoy esta fe, más la honestidad, la libertad de mente y la buena disposición para trabajar en los pasos, me da la serenidad que busco. Funciona, realmente funciona. Pues ahí está, Lore, la reflexión del día para todos ustedes. Excelente, excelente. Pues vamos a darle paso al compañero Raciel para que nos platique, ¿no? Porque es un tema súper extenso y súper padre. ¿Te parece? Para que nos empiece a platicar. Sí. Leía ayer por sugerencia del padrino el tema de Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad. Y pues interesante, ¿no? Empezar a leer toda la historia de AA, como te comentaba al principio. A veces uno cree que está en AA, padrino, porque vas y practicas, y es que los 12 pasos, las 12 tradiciones. Nos olvidamos un poco de los conceptos y no entendemos muchas veces que toda la estructura que hay debajo de AA para que esto pueda funcionar, ¿no? Todos estos cimientos que hay de AA para que sea precisamente pues una estructura sólida. Y pues como dicen también las tradiciones, ¿no? Cómo un grupo de anarquistas puede sobrevivir a todo
a toda pues esta calamidad que hemos causado, todo nuestro ego, todo, y a final de cuentas Alcohólicos Anónimos funciona pues gracias a su estructura. Y el padrino Raciel, pues un padrino que 25 años en el servicio, si alguien sabe de la estructura de servicios generales es el padrino Raciel. Pues adelante, padrino, ahora sí que... Tu micrófono todo tuyo, padrino, adelante. Ok, gracias. Bueno, pues quisiera empezar precisamente con el inicio de la comunidad. Bill W., pues ahí en el libro Alcohólicos Anónimos, llega a la mayoría de edad, le da crédito y le agradece a muchísima gente, ¿no? Sería innumerable y además muy difícil, tendríamos que revisar y nombre por nombre y demás, ¿no? Pero de lo más importante es, inclusive tuvo relación por medio de cartas con Carl Jung, ¿verdad? Que en su tiempo fue catalogado como uno de los padres de la psicología moderna, ¿no? Y dice Bill que probablemente en su escritorio haya nacido la comunidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque según la historia, alguien llamado Ronald H. tuvo que ir hasta Suiza a ver a Jung con la intención de recuperarse del alcoholismo. Y bueno, pues Jung le sugiere un despertar espiritual y que lea un libro que muchos hemos leído, Variedad de Experiencias Espirituales. Wow. Y que regresa a los Estados Unidos y le sugiere también que se reúna en ese tiempo había unos grupos que se denominaban grupos Oxford, ¿verdad? Y bueno, pues llega Ronald H. y conoce a Evie y se pone a trabajar con Evie porque Evie era un borracho también de las características de cualquier borracho con problemas. Y bueno, pues se relacionan, le transmite el mensaje y lo primero que piensa, según Evie, según por lo que escribe, es su pensamiento, porque era muy amigo de Bill W., ¿no? Entonces su pensamiento fue pues ir y llevarle el mensaje. Se conecta con él y se reúnen en el mes de septiembre de 1934. Bill lo espera muy contento porque dice, bueno, voy a beber a mis anchas, ¿no? Tenía ya preparadas algunas botellas de ginebra, con la intención, pues bueno, de emborracharse. Pero sorpresa, porque Evie le dice, no bebo. Y entonces se sorprende Bill y le dice, ¿cómo que no bebes? Dice, ¿qué pasa? Tengo religión. Y bueno, pues se le dice que tiene religión y le dice, ¿y qué más? Dice, bueno, pues tuve que aceptar mi derrota, tuve que hacer algunas cosas para poder lograr la sobriedad. Entonces Bill se interesa, pero no le hace mucho caso y pues obviamente Bill sigue bebiendo. Se va Evie y Bill, ahora interesado, le pide a Evie regrese y le vuelva a comentar sobre el cómo había logrado dejar de beber. Y entonces le vuelve a repetir, le dice, bueno, pues mira, estoy en unos grupos que se llaman Oxford y ahí, bueno, pues estoy tratando mi problema, estoy dejando de beber, estoy conociendo a un Dios, estoy conociendo mis defectos, estoy relacionándome con la gente, transmitiendo el mensaje y de esa forma me estoy manteniendo sobrio. Y entonces Bill se interesa, ahora sí, pero sigue bebiendo. Hasta que finalmente viene a darse el hecho de que se va al hospital en Nueva York, el Tom's, me parece, ¿no? En Nueva York y el doctorcito que atendió a miles de borrachos, ¿no? A miles, el doctor William Duncan Silver, este hombre lo recibe cariñosamente, le dice, pues pásale, ¿no? Llegaste a tu casa otra vez, ¿no? Y esto sucede el 11 de diciembre de 1934. Bill es hospitalizado, desintoxicado, y para el 14 de diciembre del mismo año, el 14 de diciembre de 1934, él vive una experiencia espiritual, ¿no? Cuando ya está cansado de la vida, con su depresión, en un momento terrible, y pues lo que conocemos, ¿no? Algunos de la historia de Bill, él dice, bueno, pues si existe un Dios que se manifieste, y se da el hecho, él lo narra como una experiencia espiritual, como que se le iluminó al cuarto, como que se llenó de espíritu, como que un aire fortificante, y dice, bueno, a partir de ese momento, liberado, ¿no?
Se siente libre y piensa en millones de alcohólicos diseminados por el mundo. Creo que ya pensaba en nosotros, ¿no? Sí. Y decía, bueno, pues habrá que llevarles este mensaje. Habrá que llevarles, y entonces se traslada, saliendo del hospital obviamente, se traslada y empieza a trabajar en los grupos Oxford, que estos grupos, es importante hacer esta pequeña aclaración, en ese tiempo, estamos hablando de 1934, esos grupos atendían cualquier tipo de problema, no nada más el alcoholismo, drogadicción, en fin, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces se llega ahí y empieza Bill y Evie a trabajar, pero no sucede nada, ¿no? Bill va, en este caso, a los lugares donde hay borrachos, lo que conocemos en México como el Escuadrón de la Muerte, donde ya están lo peor de los alcohólicos, ¿no? Que se piensa, ¿no? Y algunos llegan a pensar inclusive que esos sí son alcohólicos, que los que no llegamos hasta ahí no lo son. Claro, ¿no? Y entonces los que se quedaban tirados en su mansión, esos no son. Eso es. Entonces sucede que Bill trabaja por meses y los lleva a su casa, nunca forma un grupo, ¿no? Los lleva a su casa y los alimenta, les da todo lo poco que tiene y les da durante varios meses. Hasta que, bueno, ya sin recursos, porque obviamente Bill no trabajaba, no había dinero, su mujer trabajaba y era la que aportaba el dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay una oferta de trabajo en Akron, Ohio, y tiene que trasladarse. Se traslada y fracasa en el trabajo. Y entonces surge la idea de lo que comúnmente sucede con nosotros los alcohólicos, que fracasamos en algo y lo primero que se piensa, bueno, frustración, amargura, desesperación, y en fin, todo ese rollo, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues ¿qué me queda, no? Está en el hotel y escucha, dice, el ruido de los vasos y demás, y dice, no, pues mejor voy a comunicarme con alguien que me pueda ayudar. Y se comunica con un sacerdote. Este sacerdote le ayuda, y ahí aparece en escena Henrietta Sieberling, ¿no? Que es quien conoce a Bob, que viene a ser el segundo eslabón de la cadena de Alcohólicos Anónimos. Fíjate, ¿no? padrino, que esto que comentas a mí me tengo muy presente toda esta cuestión cuando Bill entra ahí al hotel. Dice la literatura, ¿no? Después de un negocio fallido, Bill voltea a la barra y oye el tintineo de los vasos. Dice, ¿qué tendría de malo sentarme ahí? Fíjate que yo he creído siempre que si Bill hubiera hecho su negocio Alcohólicos Anónimos no hubiera nacido. Probablemente, porque la euforia del éxito, inclusive hay tal como la ve Bill, hay un artículo que el éxito, un vino sutil, ¿no? Probablemente si Bill hubiera logrado su negocio, la euforia de haber logrado el negocio y de a lo mejor volver a tener dinero y todo, igual lo hubiera llevado de nuevo a beber, ¿no? Probablemente, no sabemos, pero como yo soy así parecido a Bill, yo creo que hubiera tomado de nuevo Bill con dinero en las manos. Ya sabes lo que es un alcohólico con dinero en las manos, ¿no, padrino? Claro. Y ahorita que comentabas toda esta historia, lo de Jung, como en ese entonces, porque estamos hablando de 1934, ¿no? Como Jung, pues al final estaban las corrientes de los freudianos, y Jung ya hablaba de un poder espiritual, de un poder superior, y en su momento era como mal visto, ¿no? Como no creían que Dios tuviera injerencia en estos temas, ¿no? Entonces todo eso lo estaba viendo ayer y las grandes personalidades que pasaron, ¿no? Estaba viendo ahí el tema de los de Alcohólicos Anónimos y las industrias, grandes personalidades. Ahorita hablabas del dinero, cómo también acuden a Rockefeller en busca del apoyo. Rockefeller hábilmente niega la ayuda, o sea, da una pequeña ayuda, pero al final niega porque dice, los voy a perjudicar si les sigo dando dinero, ¿no? Toda esa historia que ayer la empecé a leer, es bien interesante. Este libro de Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad y te ves a empapar de todo eso porque te tienes que remontar a esa historia y decir, pues realmente es muy bonito todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Cómo fueron armando toda la estructura de Alcohólicos Anónimos, que ya nos hablarás tú de toda esta estructura, ¿no? A ver, entonces nos quedamos en que llega esta chica, conoce a Bob, y Bob, entonces... Henrietta Sieberling. Ajá. Sí. A ver. Bueno, se habla con Bill y citan a Bill para las 5 de la tarde del día 11 de mayo de 1935. Wow. Se llega ese día, Bob había llegado por la noche del 10, ¿verdad? Borracho,
dice por ahí que con una maceta, la maceta la puso en la mesa y que él quedó tirado debajo de la mesa, ¿no? Entonces, crudo, con resaca, dice, bueno, no quería ir a ver a Bill. Sin embargo, le suplica a Ana que vayan y dice, está bien, voy a hablar con este hombre, 15 minutos y nada más, ¿no? ¿Ana quién era? ¿Ana quién era? Ana, la esposa de Bob. Ah, ok. Y entonces, cuando llegan a la casa de Henrietta Sieverling, les da un lugar para que puedan platicar, ¿verdad? Y esa charla que iba a ser de 15 minutos duró hasta las 11 de la noche. Wow. ¿Qué se dijo ahí? Bueno, se habló de alcoholismo, obviamente, ¿verdad? Bill le explica a Bob el cómo poder dejar de beber, el qué estaba haciendo. Y Bob le pregunta, dice, bueno, ¿y en qué vas a ayudar? Y le dice Bill, no, yo vengo a que tú me ayudes. Eso es real. Y eso es lo grandioso de Alcohólicos Anónimos, que en este caso el que se supone que más sabe, el que va a ayudar al que llega, y no, es al revés, a veces es necesario, ¿verdad? Para aquellos que a veces creemos que ya, ¿verdad? Que ya pasamos el río. Por eso se comenta tanto luego, cuando tú llevas a un 12avo, por así llamarlo, los que no sepan de los radioescucha, el nuevo, el que va por información, lo llevas a un grupo y piensas que tú lo llevas, pero él es el que te está llevando realmente, ¿no? Así es. Algo así. Sí. Y entonces ahí se da el hecho de que acepta Bob el programa y dice, pues vámonos a trabajar, ¿no? Y empiezan a trabajar en Akron. Bill se comunica a casa y dice, ¿sabes qué? Pues me voy a quedar un tiempo porque vamos a iniciar esta aventura de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y sucede que en unos cuantos días Bob asiste generalmente a un evento de médicos, una convención de médicos cada año, y le pregunta a Bill, ¿puedo ir? Y Bill le dice, bueno, pues es un riesgo, pero adelante. Y sucede lo inevitable, tiene que beber, por eso Bob se reconoce como recaído, él mismo se reconoce que recayó, ¿verdad? Y digo ahí la historia de Alcohólicos Anónimos en algunas partes dice que se le encontró en un hotel y otras que en una casa de un amigo. Lo cierto es que Bob el día 9 de junio llega borracho a Akron, ¿verdad? La noche del 9 de junio, pero el día 10 tiene una operación importante, él era proctólogo, y Bob se levanta y Bill le ofrece 2 últimas cervezas para que pueda operar, ¿no? Y entonces Bob va, opera y no regresa. Obviamente Bill y Ana están preocupados porque dicen, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Y sucede que cuando regresa Bob les dice, bueno, ya estoy aquí, hice lo que tú me dijiste, hice una lista de todas las personas, aquellas a las que ofendí, fui y les ofrecí una disculpa y estoy de regreso. Desde entonces Bob no volvió a beber, hasta su muerte el día 16 de noviembre de 1950, ¿no? Y entonces todo eso, bueno, pues Bob se dice que trató a 5,000 alcohólicos, ayudado por Sor Ignacia en un hospital, ¿verdad? En el Santo Tomás, exactamente, de Akron. Y ahí llevaban borrachos y él, nada más que era muy parco, desde mi entender, el doctor Bob, pero el día lunes por la noche decía, bueno, ¿saben qué? Esto no me lo pierdo. Él jugaba naipes y decía, no estoy para nadie, ¿no? Sea quien sea, no estoy para nadie. Y de ahí, pues bueno, trató a mucha gente. Y Bill, por su lado, bueno, pues tuvo que regresar a Nueva York. En Nueva York el crecimiento de Alcohólicos Anónimos fue más lento que en Akron. Akron es una ciudad cercana a Cleveland, y es en Cleveland donde se desarrollan más los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y ahí se inicia, aunque ellos siguen en los grupos Oxford, no son bien vistos por el hecho de ser alcohólicos y por la forma pues yo diría diferente, para no llamar especial, diferente de los alcohólicos. Y entonces inclusive se molestan y la historia es hermosa porque dice ahí que ya me imagino, ¿no? Ya me imagino cómo tenían que obligar a los primeros borrachos a hincarse. Para rendirse ante Dios los bajaban de la cama, los que desintoxicaban, y los bajaban de la cama para que se rindieran ante un Dios, que no importaba el Dios en el que pensaran, así es, pero que necesariamente tendrían que rendirse para que pudieran estar listos para escuchar la información y empezar a recuperarse, ¿no? Así era en esa época. Entonces, hasta que finalmente se tienen que separar, ¿no? Los grupos de Akron es los que se separan primero, ¿verdad? Son los que forman los primeros grupos,
y ahí se empieza a dar, y repito, en Cleveland es donde se da mayor crecimiento, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues empieza a ver, según la historia, no nada más el nacimiento de los pasos, ¿no? Sino también ya en la práctica las tradiciones, aunque no en forma ordenada, y los conceptos para el servicio mundial, porque ya se empieza a dar el servicio como tal, ¿no? Entonces todo esto pues, era empírico porque no había nada, ¿verdad? Lo único que Bill recordaba con mucho agrado y con mucha gratitud eran lo que tenían los oxforianos, ¿no? Que eran los 4 absolutos: desinterés, amor, pureza y humildad, ¿verdad? Entonces... Wow, a ver, esa parte, sí. A ver, ¿qué grupito tenían los 4 desinterés? ¿Cómo le llaman? 4 absolutos. 4 absolutos. Okay. Desinterés, pureza. ¿Eran los grupos Oxford? Oxford, sí, okay. Así es, los grupos Oxford. Y entonces, bueno, pues ahí se da, y esto viene en los pasos, dice Bill, dice, teníamos 6 cosas, ¿verdad? Los 4 absolutos, teníamos y lo más importante, porque los grupos de alcohólicos anónimos, muchos hasta hoy siguen diciendo que su vida es ingobernable, ¿verdad? Y si vemos ahí en la opinión del médico, que es lo más importante, Bill le da un crédito sensacional en este caso a William Duncan Silver, porque él es quien le dice: Bill, no tienes éxito porque les hablas de tu despertar espiritual. Háblales de la contundencia médica. Y la contundencia médica dice obsesión más compulsión. Wow. ¿Sí? La obsesión, que es el pensamiento del alcohol de manera consciente o inconsciente, como soluciona los problemas. Y la compulsión es cuando uno se toma el primer trago y ya no puede parar, ¿verdad? Y se háblales de eso. Y en los grupos dicen la mitad del primer paso. Nunca dijo Silver la mitad, o que está en 2 pasos, o en 2 mitades. No, obsesión más compulsión, y ahí está el primer paso, ¿no? Y entonces Bill lo amplía en el segundo paso y ahí habla de la vida ingobernable, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, el segundo paso, ¿qué es? El segundo paso es el reencuentro con la fe, y dice, bueno, hay quienes creen en Dios, quienes no creen en Dios, hay quienes niegan la existencia de Dios, ¿verdad? Pero aquí el asunto es simple y llano, es encontrar la fe en un poder superior, que es finalmente el que va a dar lo que necesitamos para poderlos liberar. Y después empieza la práctica del programa, ¿no? Y el segundo paso que nos habla de ahí, ya empieza a nombrar que una fe sin obras no sirve. No sirve, ¿no? Así es. Y lo empato con este tema de que Ana, la esposa de Bob, les leía la Biblia. Sermón de la Montaña. Sí. Les leía el Sermón de la Montaña, les leía este capítulo de Santiago, donde él les decía, ¿no? Exactamente, que la fe sin obras no sirve, y ahí empiezan a hacer el servicio en AA, ¿no? Así es. Empiezan a hacer todo esto del servicio. Qué interesante toda la estructura del servicio. ¿Nos puedes hablar, padrino, un poco de la estructura? Sí, claro. Sí me gustaría puntualizar algunas cosas. Sí, adelante. De los pasos. Continúa. Estamos encantados de escuchar toda la historia que a veces desconocemos, ¿no? Muy rápido, ¿no? Entonces, los pasos a partir del tercero ya es la práctica, y que no es muy difícil. Algunos creen que el tercer paso de la entrega de voluntad y vida al cuidado de Dios es ya absoluto, y no. Esto se viene a dar hasta el 11º paso, ¿no? Entonces, por eso se resume en 5, cuando damos juntas de información, se resume en 5 para hacerlo más fácil, por llamarlo de alguna manera. Los oxforianos ponían la idea de Dios hasta el final, ¿no? Nosotros no, nosotros hasta el final, que es la transmisión del mensaje, que es lo que se está haciendo esta tarde, ¿no? Y el 4º paso también sí quisiera tocarlo así brevemente, porque hay algunos grupos que están usando mal el nombre de Alcohólicos Anónimos. En un momento, ya más tarde, ya para terminar, les diré dónde y por qué está escrito esto, ¿verdad? De que hay grupos, ¿no? que no pertenecen a Alcohólicos Anónimos, claro, y que están utilizando indebidamente nuestro nombre. Como los 45. Así es, como los grupos, así es, 24 horas. Entonces el 4º paso no es otra cosa que es el análisis de la personalidad, claro, que inclusive nosotros tenemos un
folleto. No, es todo en un momento les digo que tenemos es un taller de Libro Azul donde explica el cómo debemos hacer el cuarto paso, y el quinto paso es simple, es confesarse, es discutir con el confesor para saber los problemas que tenemos y por qué los tenemos, y lo último y más importante, que es el aceptar recibir consejos, en este caso del confesor, y ser dirigido por él para vivir una vida diferente. Y eso no lo papel del conocemos, padrino, ¿no? En el caso de que se quiera el padrino, ¿no? Sí. Ahora el aspecto tradicional, así breve también, bueno, yo decía que cuando inició la comunidad, la preocupación, dice Bill, que se martilló la estructura en yunques de dolorosa experiencia. ¿Por qué? Perdón. Bueno, pues porque había muchos recaídos. A prueba y error, ¿no? Sí, la cuarta tradición. Pero es interesante lo que acabas de decir, estuvo a prueba y error. No está a prueba y error. Sí, se probó ya es probado. ¿Verdad? Sí. Sí, Entonces sí, está sí. probado y comprobado. Patentado, casi, ¿verdad? casi. Y en los grupos decimos, es que estamos a prueba y error. No estuvimos antes de estar escrita la tradición. La tradición se escribe, la tradición de Alcohólicos Anónimos se escribe en 1945. Es la recopilación de experiencias que Bill hace, ¿verdad? Y que en ese tiempo había muchos clubs, y que los clubs le quitaban, por llamarlo de alguna forma, la atención a la terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque se iban a jugar, iban a platicar y todo, y entonces era otra cosa. Si vemos la cuarta tradición, pues hablaba ahí de que pues se trataba de hacer un edificio donde hubiera Ajá, un exactamente. club, Los donde- pisos, ¿no? Como que estaban fraccionados los pisos. y eran más, Ajá. en la mente del alcohólico había muchos más y todo ese rollo. Y que fracasó, ¿verdad? Por eso supuesto. Dice ahí, no te tomes tan en serio a ti mismo. ¿A qué se está refiriendo? A que el que lo haga o piense en hacerlo, que no se tome tan en serio, ya todo está hecho, que hay que seguirlo. Sí, simple y ya lo llano, vivieron. nada más, pues, hay que Exactamente, lo que seguirlo. acabas de decir es muy cierto, ya está comprobado. Ya se probó que los caminos que intentaron no funcionaron. Lo único que funcionó es esto, ¿no? Para Así los es. alcohólicos. Entonces, por eso Naturalmente. la importancia, y ahorita tocaste el tema de las tradiciones también a veces tampoco llevadas en un programa, ¿no? O sea, muchos de los alcohólicos, hablo por mí, muchas veces clavado en los 12 pasos, si te olvidas de las tradiciones, te olvidas de los conceptos del servicio mundial, llegamos a los grupos, no sabemos ni qué es un RCG, no sabemos qué es un miembro de comité. Y ahorita decías esto, y ayer que me pusiste a leer Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad, se refiere precisamente a que llega un momento en que Bill, cuando llega a entregar las tradiciones y todo esto a esta convención, con 5,000 alcohólicos, con 50,000 alcohólicos, ¿no? Que vienen de todo Estados Unidos Y Canadá. y Canadá, esta mayoría de edad, es como decirle, ya están grandecitos, ahora háganse responsables de este programa y practíquenlo, ¿no? Entendía que eso era como la mayoría de edad, o corrígeme, padrino. No. Es que las tradiciones son aceptadas en Cleveland. En Cleveland es el lugar donde se hace la primera convención internacional, a la cual asiste Bob todavía, pero en silla de ruedas. Y por aclamación es como se aceptan. Bill las pone a consideración del Pleno, es decir, ante la convención, y les pide que por medio de un aplauso se decida si se aceptan o no como principios para garantizar la unidad y supervivencia de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Wow. ¿Verdad? No, Entonces, bueno. esa es su importancia, que se desconoce precisamente en los grupos. Por eso se cometen tantos y graves errores. Sí, ¿Verdad? sí. Porque se desconoce esto, o sea, no saben la importancia que tiene. ¿Sí? Y de lo que tú estás hablando es de la Convención de San Luis, Missouri, de 1955, que es, ¿no? así es. Se supone que el hombre, la mujer llegamos, a la edad madura a los 20 años. En Estados Unidos así es. A los 21 en Estados Unidos, a los 21. 21. Por eso Sí, Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad, porque era su Exactamente. 25. Porque era su... Así es, ya. así es. Ok. ¿Verdad? Y es cuando Bill, en su nombre, en nombre de Bob y en nombre de los primeros alcohólicos, porque el Libro Azul se escribe con las historias de los primeros 100 alcohólicos, independientemente de que muchos volvieron a beber, ¿verdad? Pero es en nombre de todos ellos como se entrega Bill el 4 de julio a las 4 de el 3 de julio, perdón, corrijo, el 3 de julio a las 4 de la tarde entrega
a la comunidad la custodia. Y entonces nosotros, todos los que somos miembros de Alcohólicos Anónimos, somos custodios de la comunidad. Es decir, nosotros debemos cuidar, preservar estos principios y no lo hacemos. O sea, cada Wow, alcohólico y un no lo custodio, hacemos. realmente. No lo Debe hacemos. No lo hay. No lo Debe. hay. Debe haber un No lo custodio. hay. Debe haber un Qué custodio. interesante lo que acabas Debe de haber un comentar, ¿no? custodio. Porque te digo ahí, precisamente, en nuestro legado de la responsabilidad, que no somos tan responsables muchas veces, pues no custodiamos todos estos principios y valores que pues los antepasados o ancestros nos han ido pasando precisamente para que sigan existiendo los grupos, ¿no? Claro, claro. Así es, padre. Y quisiera también puntualizar, nosotros, por la costumbre que tenemos en los grupos, ¿verdad? Como lo acabas de hacer al inicio, es el enunciado, Claro. pero al final es, La reflexión. no, es la declaración de la responsabilidad. Ah, ya. ¿Y cuántos decimos? Y esto, lo que dijeron nuestros cofundadores, y no es Sí. cierto. ¿No lo Esto- dijeron ellos? No, Así siempre dicen al final de la junta, Así es. el legado que los cofundadores nos dejaron, ¿no? es ¿No? cierto. Haciendo eco a las palabras, dicen, de los Así es. cofundadores, ¿no? ¿Y no? ¿No es así? No. Entonces, Es en la Convención de Toronto donde el lema de la convención es la responsabilidad. Y entonces designan a un compañero que se llamó Al S. a que escriba sobre la responsabilidad, y él es el que escribe esta maravillosa oración que desconocemos. Fíjate Su cómo nos autor. viene a quitar la venda el padrino. sí, no, yo estoy Pero hay que ver que anonadada. todo está escrito y no leemos, esa es la verdad, no Así hay, es. no leemos. De por sí México es un país que lee poco y luego nosotros no queremos leer. No como nosotros. Sí, No, yo no, yo sí Ah, leo. Bueno, o sea, me queda claro por Bueno, todo yo. lo que nos dices. Yo no leo. Por todo lo que nos Sí, dices, claro. pues se ve que lees mucho y por eso conoces tanto Leí. de todo esto, ¿no? Al final, Leí. Y sobre la estructura, tú has servido, ¿qué servicios has tenido en la estructura? Cuéntanos. Pues así muy breve, RSG, Ajá. miembro del comité, Ujú. secretario del comité de área, delegado a la conferencia. En ese tiempo, en mi tiempo, era delegado a la Asamblea Mexicana, que es el término más correcto que conocemos en México, ¿no? Ok. Porque conferencia y asamblea es lo mismo. Pero en México una conferencia lo entendemos como un foro donde se exponen temas, pero que no se toman acuerdos, que sí puede haber preguntas, respuestas, pero no se toman acuerdos, y una asamblea sí. Esa es la diferencia, ¿no? Guau. Y entonces estuve en el comité de área también 7 años, 3 diferentes comités. Uno fue hacer un boletín, otro literatura, ponerme a estudiar con los compañeros, otro ya hasta se me olvida. Estuve en el comité de nominaciones para poder elegir a los más Próximos. indicados. Ajá. No, los más indicados también, ¿no? Ok. Los más indicados. Y Como y- un analista de quién realmente puede ocupar ese puesto. Tú más eres bien- así. Más, yo Como diría, cuidador, observador. sería un filtro, ¿no? Más, es algo así, es buscar compañeros, perfiles, ¿verdad? Perfiles. Porque no cualquiera va a servirnos para cualquier cosa. Claro. Y está basado en el 9º concepto para el servicio mundial. Wow. Dice que, bueno, pues que los líderes están en los grupos y habrá que ir por ellos. Dice, lo único que les vamos a pedir es que nos sirvan. Dice, una vez que los convenzca. Y estuve, yo fui director no custodio en México, en las oficinas de servicios generales, y fui custodio de servicios generales. Ok. Hay tres servicios para los alcohólicos en el Consejo de Administración, ¿no? Porque si les digo junta de custodios, mucha gente se va a confundir, dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Qué custodia? Se ¿Qué confunde, guarda? sí, ¿no? Sí, Un pero- carcelero, ¿no? sí, Un carcelero. y no, estamos hablando, o yo estoy hablando de un Consejo de Administración. Y también están los custodios Wow. que son amigos de Alcohólicos Anónimos, Claro, ¿no? eso se los Los denomina. no alcohólicos, ¿no? Así es, nuestros amigos no alcohólicos, que son los que más trabajan a veces, ¿eh? Sí, Los que más trabajan, los no alcohólicos, eso se los considera como clase A, Clase para A. diferenciarlos, clase A.
Y ellos pues son gente altruista, verdaderamente altruista. Altruista, Porque a caramba. veces yo veo, padrino, que muchas veces creemos que el servicio es un castigo y lo vemos así como un castigo, no como una bendición, ¿no? A veces lo siento, así lo percibo muchas veces en los grupos, que te sientes, o sea, como si fueras, voy a decir la palabra, soy muy, a lo mejor muy fea y para los escuchas, pero te sientes como gato y no tomas el servicio como lo que es realmente, ¿no? Fíjate que yo estudiando, a mí también me gusta leer muchas cosas. Y apenas leía que la palabra disciplina, porque mucha gente piensa que disciplina es como el soldado firme es derecho, ¿no? Y la palabra disciplina viene de discípulo, que quiere decir el que sirve con amor, ¿no? De ahí viene la palabra disciplina, ¿no? Entonces, pero muchas veces tergiversamos todo esto y piensas, chin, ya me escogieron de coordinador de grupo como si fuera un castigo, ¿no? Y no entiendes que el servicio, al final de cuentas, a mí lo personal, lo comento, no he servido como tú, obviamente, yo he servido nada más dentro de los grupos. A mí, lo personal, el servicio que más me ha dejado es la cafetería. Me gusta, fíjate, ser cafetero. Coméntanos qué servicio te ha dejado más, padrino. ¿Cuál es el que más te ha dejado? O el que más te ha gustado, donde te has sentido más lleno. Todos en su momento los has disfrutado. Sí, claro. O los has sufrido también, ¿no? El privilegio, ¿cómo dicen? El ingrato privilegio de servir. No, mira. No. Es que esto es maravilloso. Yo estoy convencido de que Dios es el que decide, ¿no? Por eso yo, cuando he asistido desde 1984 hasta hoy a todos los eventos de elecciones en el comité de área, a la cual serví, estoy muy agradecido por ello. Y les digo a los compañeros, no se preocupen en quién va a quedar, preocúpense en ayudarlo a servir. Exacto. ¿Verdad? Yo iba, nada más por poner un Gracias. ejemplo. A ver, ¿puedes repetir eso, por favor? Repite eso, por favor, padrino. Te lo suplico. No se preocupen, ¿qué? Que ya Dios es el que decide quién va a servir. Exactamente. Preocúpense en ayudarle a hacerlo. Gracias, padrino, gracias. Yo recorría, y tu padrino Pascual algunas veces fue conmigo, otros, yo nunca he andado solo, nunca. Me acompañaban los compañeros y recorría 170, 180 kilómetros para ir por un solo compañero. Uno que estaba metido ahí en la sierra, cerca del estado de Guerrero, y que estaba ahí luchando por el grupo. Y llevábamos con la intención de que creciera, y hoy ya creció. Todo es parecido a nuestro alcoholismo activo, ¿no? Porque al final dices, corría 180 kilómetros y uno dice, bueno, cuando decías la borrachera es en Veracruz, hasta allá ibas, ¿no? Y a veces creo cuando de repente piden tolerancia para un último compañero que pase a tribuna, tolaerancia, yo me acuerdo mucho era de la última y nos vamos, ¿no? O sea, todo es así como, yo lo veo así como una analogía de precisamente es de alguna manera. ¿Y qué tal cuando el cafetero, pero había fiesta en tu casa y tú sirves las cubas de todos, ¿no? Y era así como, realmente yo lo veo como una analogía parecido a lo que hacía en el alcoholismo activo, pero visto desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Yo creo que todo eso que tú estás comentando ahorita es el espíritu verdadero de servicio. Yo creo que no a todos se les da o se nos da el espíritu de servicio. O sea, no es que seas un mandamás, es que tienes el espíritu de poder servir, no a los demás, y sí, pero le sirves al de allá arriba, a tu poder superior, ¿no? Eso para mí yo creo que es, vaya, básico, ¿no? O tú dime, estoy mal, padrino, a ver, dime. No, está bien. Lo que pasa es que, mira, cuando yo empecé, si se los digo así muy rápido, vaya, la invitación me la hizo un gran compañero. Nos conocemos desde niños y me dijo, oye, vamos a echar relajo al distrito. Yo tenía 4 meses de haber dejado de beber. Le digo, ¿a qué? Pues a divertirnos. Bueno, pues vamos, ¿no? Y ahí me enteré que es toda una estructura de servicio, que es muy poco lo que pudiera hablar en este momento. Nos vamos a hacer otro programa, seguro. Sí, seguro que la verdad es que, bueno, llego y en los grupos decían, esto no es político. Y llegué a la reunión de un comité de distrito, me doy cuenta que es política y de la más maravillosa que se puedan imaginar. Es democracia, pero democracia verdadera. Y entonces me di cuenta que era algo muy diferente, y por eso me gustó servir, ¿no? Sí, empezar, pues, ¿no? Sí, como la auténtica RSG. democracia, ¿no? Una auténtica democracia. Sí. No vamos a estar en política, pero es una auténtica democracia, ¿no? Bueno, sí vamos a entrar en política, sí, perdón. claro. Yo al final entiendo también, y la verdad es que hoy lo veo y siempre digo, hoy lo digo muy en serio, lo digo ahora sí con el corazón en la mano, de veras que todo ser humano debería tener un amigo doble A.
¿no? Ser AA es realmente maravilloso cuando entiendes la compasión que se genera desde acá. Padrino, queda muy poco tiempo, ya nos quedan 3 minutitos nada más. ¿Gustas agregar algo? Este programa necesita repetirse, Padrino. Bueno, no repetirse, necesita hacerse otro. Sí, porque para es muy ahora extenso, ¿no? ya que nos digas sobre... Es muy enriquecedor hablar contigo, sobre Padrino, otro de tema. todo lo que conoces de AA. Nos invitas a leer, obviamente, a que lean realmente. Nos damos cuenta de que la ignorancia pues nace de que no leemos, de que no sabemos, de que no conocemos, de que nos da hasta miedo preguntar muchas veces porque nos vais a decir, oye, ¿qué es un RG? Un RCG, ¿no? Y me dicen, es ignorante, ¿no? Entonces, todo eso a lo que nos tenemos que ir enfrentando como alcohólicos, saber que tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Mucho trabajo por hacer. Los jóvenes, hoy también el alcoholismo en la mujer que ha crecido tanto. Claro. Que tenemos, y lo que dijiste vital, que dijo Lorena que repitieras, ¿no? Muchas veces lanzamos a nuestros servidores y los dejamos morir solos, ¿no? Los dejamos morir solos, entonces también existen los inventarios de grupo. Entonces ver también que cuando uno decide un servidor, que fuiste conciencia de ese grupo para votar por ese servidor, pues de alguna manera necesitamos apoyarlo, ¿no? Con todo lo que nos da Alcohólicos Anónimos, de alguna manera también regresarlo, ¿no? La dádiva. Yo quisiera terminar Sí, adelante, Padrino. con lo que tú dijiste. Eso lo vamos a encontrar en la parte final de el 6º capítulo, que es en acción. Dice, ya que nosotros somos indisciplinados, porque utilizaste la palabra, Disciplina. ¿verdad? Sí. Y que no es el ser soldado, sino es ser, decías. Servidor. Servidor. ¿Verdad? Servidor con Pero- amor. Bueno, entonces, por eso dice que dejamos de ser disciplinados y pedimos que Dios nos discipline. ¿Sí? Creo que se entendió, o sí, Sí, se entiende, sí. ¿no? Lo que Sí, estoy sí, intentando sí. decir, No, no, caray. No, yo creo que, Entonces- fíjense, lástima, ya tenemos 2 minutitos al parecer y pues bueno, muchísimas gracias Raciel, yo creo que te vamos a invitar si es que puedes a otro programita. Y bueno, nada más rápidamente para agradecerle a Radio, felicidades por sus nuevas instalaciones aquí en el Carmen, los pueden escuchar en podcasts, en YouTube creo, perdón, sí, en Facebook. Y bueno, nuestro grupo Valle de Puebla está en Avenida Juárez, 2924, edificio Marina, tercer piso, despacho 301, perdón. Tenemos 2 despachos, el de fumadores y no fumadores. Horarios de lunes a sábado de 6 a 7:30 y de lunes a viernes de 8 a 9:30. Lunes, martes, jueves y sábado 11 de la mañana. Pues muchísimas gracias, hasta luego y pues bueno, hay que despedirnos. Gracias Son Radio, gracias por los micrófonos, Radio Escuchas y Padrino, pues la invitación está abierta a que regreses a seguirnos comentando. Adelante, Padrino. No, pues muchas gracias, me dio mucho gusto estar con ustedes y claro que sí, perdón. Sí. Con todo gusto, cuando gusten. Gracias, hasta luego, bonita tarde. El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. Te esperan en la próxima emisión de El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. Por Om Radio. El lenguaje del corazón.